La Primera Guerra Mundial fue el primer gran conflicto internacional del siglo XX. Después de casi 100 años de relativa paz, las principales naciones europeas entraron en una guerra que dejó millones de muertos, imperios derrocados y un continente devastado. El conflicto y su paz divisiva dejaron un legado que ayudó a dar origen a ideologías totalitarias como el comunismo, el fascismo y el nazismo, y allanó el camino para la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El archiduque Franz Ferdinand estaba en la línea de sucesión al trono austrohúngaro cuando él y su esposa Sofía fueron asesinados el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Miembros de un grupo nacionalista serbio llevaron a cabo el asesinato. La posterior crisis internacional provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial. Tras el asesinato, el Imperio Austrohúngaro, apoyado por el gobierno alemán, emitió un ultimátum exigiendo, entre otras cosas, que Serbia cese todas las actividades contra Austria-Hungría. Los serbios, con el respaldo de Rusia, rechazaron las demandas del imperio. En respuesta, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio. Rusia entró en el conflicto del lado de Serbia. Alemania declaró la guerra primero a Rusia y luego a Francia, que estaba militarmente aliada de Rusia. La ofensiva alemana violó rápidamente la neutralidad belga y los británicos declararon la guerra el 4 de agosto de 1914. 6 semanas después del asesinato, Europa estaba en guerra. La batalla de Tannenberg, librada entre Rusia y Alemania, fue una de las primeras batallas de la guerra y la primera gran batalla ganada por Alemania en el frente oriental. Resultó en la destrucción casi completa del segundo ejército ruso. La victoria en Tannenberg otorgó un prestigio considerable al mariscal de campo Paul von Hindenburg y a su oficial de Estado Mayor Erich Ludendorff, quienes desempeñarían papeles destacados en Alemania en los años venideros. Nadie esperaba una guerra de la magnitud y duración de la Primera Guerra Mundial. Al principio los ejércitos recurrían a métodos de comunicación anticuados como palomas mensajeras. Las grandes potencias movilizaron más de 1 millón de caballos, pero cuando el conflicto terminó, los tanques, los submarinos, las bombas lanzadas desde aviones, las ametralladoras y el gas venenoso habían transformado la naturaleza de la guerra moderna. En 1918, los alemanes dispararon proyectiles que contenían gas lacrimógeno y cloro letal. El gas obligó a los británicos a quitarse las máscaras de gas y el cloro les dejó cicatrices en la cara y los mató. El Imperio Austrohúngaro fue una monarquía constitucional multinacional en Europa Central entre 1867 y 1918. Hungría era una alianza militar y diplomática de los estados soberanos con un solo monarca que se titulaba tanto emperador de Austria como rey de Hungría. Este imperio fue una de las principales potencias de Europa en ese momento. Era geográficamente el segundo más grande de Europa después del Imperio ruso y el tercero más poblado después de Rusia y el Imperio alemán. A lo largo de la guerra, el esfuerzo bélico austrohúngaro se había subordinado cada vez más a la dirección de los planificadores alemanes. La escasez de suministros, la baja moral y la alta tasa de bajas comenzaron a afectar seriamente la capacidad operativa del ejército en los últimos años de la guerra. Con el tiempo, la derrota de los ejércitos austrohúngaros en los campos de batalla y los motines y rebeliones en el país provocaron una repentina y dramática ruptura del imperio. Después del fracaso de la ofensiva de primavera, la marea de la guerra se volvió decisivamente contra las potencias centrales. Aunque el liderazgo de las minorías nacionales del imperio había permanecido leal a los Habsburgo durante toda la guerra, el empeoramiento de su suerte los obligó a reconsiderar sus opciones. Cuando se hizo evidente que los aliados ganarían, se volvió políticamente conveniente para los nacionalistas renunciar a sus vínculos con el antiguo Estado y abrazar la ideología nacionalista de las potencias victoriosas. En esas condiciones, a los nacionalistas radicales les resultó fácil conseguir apoyo para su causa y en septiembre y octubre de 1918 siguió una serie de declaraciones de independencia. La guerra concluyó oficialmente para Austria-Hungría cuando firmó un armisticio con los aliados el 3 de noviembre de 1918. El fin de la guerra marcó el fin del Imperio Austrohúngaro. Los siguientes nuevos estados se formaron parcial o totalmente
a partir de las antiguas tierras de los Habsburgo, Austria, Checoslovaquia, Hungría, estado de los eslovenos, croatas y serbios, más tarde Yugoslavia, Polonia y además parte del territorio austrohúngaro pasó a Rumania e Italia. Después de la guerra, los vencedores reorganizaron las fronteras de la zona, cambiando radicalmente los alineamientos políticos. Diferentes tratados afectaron a la zona, entre ellos el Tratado de Trianón, y tanto Austria como Hungría se convirtieron en repúblicas, exiliando a la familia Habsburgo a perpetuidad. El extenso imperio ruso alcanzó casi 23 millones de kilómetros, además de la Rusia actual, abarcaba la Bielorrusia, una porción del Reino de Polonia, todo el Cáucaso, Finlandia, casi toda Asia Central y la parte oriental de Turquía, así como Alaska. El Imperio ruso sufrió una difícil crisis nacional que se debió a su derrota militar en 1905 en la Guerra Ruso-Japonesa. Las consecuencias sociales y económicas de esta derrota introdujeron a la Revolución de 1905, pero estas propuestas fueron reprimidas duramente, aunque forzaron a reformar el sistema imperial. La formación de un parlamento fue autorizada por el zar Nicolás II, aunque luego quiso prescindir de este. Cuando Rusia se vio envuelta en la Primera Guerra Mundial, más de 15 millones de hombres se unieron al ejército, lo que dejó una escasez de trabajadores para las fábricas y granjas. Esto condujo a una escasez generalizada de alimentos y materiales. A medida que los bienes se volvían cada vez más escasos, los precios subieron y pronto la hambruna consumió las ciudades rusas. Los disturbios laborales y las huelgas estallaron en todas partes. En las granjas las cosas no estaban mucho mejor. Durante siglos, una pequeña clase de terratenientes nobles controlaba una gran cantidad de sirvientes por contrato, que estaban esencialmente atados a la tierra. En 1861, el zar Alejandro II emancipó a estos campesinos y les dio a cada uno una mísera tierra para cultivar. La pequeña cantidad de tierra que cada uno recibió para cultivar resultó insuficiente para alimentar y satisfacer las necesidades básicas de una familia, y por lo tanto estallaron disturbios masivos en el campo. Nicolás II, actual zar en ese momento, ignoró y ocasionalmente utilizaba violencia, ya que enviaba tropas para aplastar un motín o terminar un ataque. Su popularidad se hundió y en 1915 las cosas fueron de mal en peor, cuando Nicolás decidió supervisar personalmente los inestables esfuerzos de Rusia en la Primera Guerra Mundial y dejó a su esposa a cargo del gobierno. Finalmente, el pueblo ruso se unió y sugirió establecer una forma constitucional de gobierno. Nicolás, fiel a su forma, ignoró la solicitud que condujo a la Revolución de febrero de 1917 y al colapso de la Rusia zarista. En octubre de 1917, la revolución bolchevique, dirigida por Vladimir Lenin, logró arrebatarles el poder a sus oponentes políticos, estableciéndose el gobierno de los bolcheviques. Un año después, Nicolás II y su familia fueron ejecutados. A continuación, se desencadenó la Guerra Civil Rusa, que fue ganada por el nuevo régimen soviético. En diciembre de 1922, fue creada la Unión Soviética con la fusión de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia, la República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Soviética de Bielorrusia. El Imperio Alemán, también conocido como Alemania Imperial o el Segundo Reich, fue el periodo alemán desde la unificación de Alemania en 1871 hasta la Revolución de Noviembre de 1918, cuando el Reich alemán cambió su forma de gobierno de una monarquía a una república. Se introdujo el título de emperador alemán para Guillermo I, rey de Prusia. Berlín siguió siendo su capital y Otto von Bismarck, ministro presidente de Prusia, se convirtió en canciller, jefe de gobierno. El concepto de guerra total significaba que los suministros debían ser redirigidos hacia las fuerzas armadas, y con el comercio alemán detenido por el bloqueo naval aliado, los civiles alemanes se vieron obligados a vivir en condiciones cada vez más precarias. Primero se controlaron los precios de los alimentos y luego se introdujo el racionamiento. Durante la guerra, unos 750.000 civiles alemanes murieron por desnutrición, mientras que las tropas que habían estado constantemente en el campo sin ayuda se agotaron y perdieron toda esperanza de victoria.
El invierno de 1916 al 17 se conoció como el invierno del nabo, porque la gente tenía que sobrevivir con una verdura más comúnmente reservada para el ganado. Se abrieron miles de comedores populares para alimentar a los hambrientos, quienes se quejaban de que los agricultores se quedaban con la comida. Incluso el ejército tuvo que recortar las raciones de los soldados. La moral tanto de civiles como de soldados continuó hundiéndose. A finales de octubre de 1918, en Kiel, en el norte de Alemania, se produjo el comienzo de la Revolución Alemana de 1918 a 1919. Unidades de la Armada alemana se negaron a zarpar para una última operación a gran escala en una guerra que daban por perdida. El 3 de noviembre, la revuelta se extendió a otras ciudades y estados del país, en muchos de los cuales se crearon consejos de trabajadores y soldados. Mientras tanto, Hindenburg y los generales de alto rango perdieron la confianza en el Kaiser y su gobierno. Así, en noviembre de 1918, con la revolución interna, los aliados avanzan hacia Alemania en el frente occidental. El Kaiser, los duques y príncipes gobernantes alemanes abdicaron y la nobleza alemana fue abolida el 9 de noviembre. El socialdemócrata Philipp Steinmeier proclamó la república. El nuevo gobierno, encabezado por los socialdemócratas alemanes, pidió y obtuvo un armisticio. El 11 de noviembre le sucedió la República de Weimar. En el Tratado de Versalles de 1919, las potencias vencedoras impusieron disposiciones territoriales, militares y económicas punitivas a Alemania. En el oeste, Alemania devolvió Alsacia-Lorena a Francia, que había sido confiscada por Alemania más de 40 años antes. Además, Bélgica recibió Eupen y Malmedy, y Dinamarca recibió el norte de Schleswig. Fuera de Europa, Alemania perdió todas sus colonias. En total, perdió el 13% de su territorio europeo y una décima parte de su población. En enero de 1919, Anton Drexler fundó el Partido de los Trabajadores Alemanes. El partido se reunía semanalmente en una cervecería de Múnich. Después de las presiones de la guerra, Múnich era políticamente inestable. La gente se inclinaba a apoyar nuevas ideas que abogaban por cambios extremos. El partido defendió una variedad de ideas, incluía la hostilidad hacia el Tratado de Versalles, el nacionalismo y el antisemitismo extremo. El 24 de febrero de 1920, el Partido de los Trabajadores Alemanes cambió su nombre por el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, más comúnmente conocido como Partido Nazi. Después de la guerra, Hitler regresó a Múnich, continuó trabajando para el ejército como oficial de instrucción en el Departamento de Información. Su trabajo consistía en alentar al nacionalismo y anticomunismo entre los soldados e infiltrarse en pequeños partidos políticos. Fue a través de este trabajo que Hitler asistió por primera vez a una reunión del partido nazi. El 12 de septiembre de 1919, Hitler entabló una discusión con el orador principal del evento y Drexler, impresionado con los puntos de vista de Hitler y sus habilidades oratorias, lo invitó a unirse al partido. Hitler se unió al partido y luego al comité y se propuso a transformar el grupo. El 24 de febrero de 1920, Hitler anunció el programa de 25 puntos del partido nazi. Tras este anuncio, Hitler impulsó una reforma de la estructura del partido, sustituyendo el comité democrático por un líder único que tendría el control absoluto. Esta propuesta fue rechazada. El 11 de julio de 1920, debido a un desacuerdo sobre la fusión con otro partido, Hitler dimitió. Hitler declaró que solo regresaría si lo nombraban presidente del partido. Al darse cuenta de que la pérdida de su principal orador podría arruinar el partido, Drexler y el comité aceptaron las demandas. Así Hitler se convirtió en el presidente del partido. El partido nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, no solo capitalizó las dificultades económicas y sociales de la posguerra en Alemania para ascender al poder, sino que también implementó una política agresiva y expansionista que violó los tratados internacionales y llevó directamente al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sus acciones y su ideología radical transformaron la política europea y global. A diferencia de las demás grandes potencias, el Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial con un ejército y una economía ya muy afectados
por 3 guerras en los 3 años anteriores. La derrota en la Primera Guerra de los Balcanes había sido especialmente costosa para el ejército otomano, que sufrió 250.000 bajas y perdió grandes cantidades de armas y equipamiento. Cuando en 1914 se ordenó la movilización del ejército, muchos reservistas se presentaron en los depósitos de sus unidades y descubrieron que ni siquiera había suficientes uniformes y botas para todos. En un principio, el esfuerzo bélico otomano se centró en combatir a los rusos en el Cáucaso y proteger el resto de su territorio europeo y la costa de Anatolia Occidental de los ataques aliados. El Sinaí, Palestina y Mesopotamia, Irak, se consideraban prioridades secundarias. Los turcos no creían que los británicos fueran a lanzar ofensivas a gran escala en ninguna de las dos regiones. Se equivocaron en ambos aspectos. Los combates en el frente del Cáucaso fueron una prueba prolongada y sangrienta. Aunque los turcos disfrutaron de algunas victorias, las masivas ofensivas rusas a mediados de 1916 les costaron 100.000 bajas y los expulsaron de gran parte del este de Anatolia. Afortunadamente para los turcos, el estallido de la Revolución Rusa al año siguiente llevó a su enemigo a abandonar estos logros. Pero a finales de 1918, las fuerzas expedicionarias británicas en Mesopotamia y Palestina hicieron avances decisivos y destruyeron a los ejércitos otomanos en ambos frentes. Reconociendo lo desesperada que era esta situación, los líderes otomanos aceptaron un armisticio con los aliados que entró en vigor el 30 de octubre de 1918. El armisticio de 1918 puso fin a los combates entre el Imperio Otomano y los aliados, pero no trajo estabilidad ni paz a la región. El sultán Mehmed VI temía ser depuesto, sin embargo los aliados sabían que era una figura decorativa y esperaban que su permanencia en el poder ayudara a garantizar la estabilidad de la posguerra. La ocupación de Constantinopla tuvo lugar de acuerdo con el armisticio de Mudros, poniendo fin a la participación otomana en la Primera Guerra Mundial. En 1918, Constantinopla cambió de manos por primera vez desde que los turcos otomanos conquistaron la capital bizantina en 1453. El 1 de noviembre de 1922, el gobierno provisional turco declaró formalmente la abolición del sultanato otomano y con él del Imperio Otomano. Mehmed VI abandonó Constantinopla y se exilió el 17 de noviembre de 1922. La República de Turquía fue declarada formalmente el 29 de octubre de 1923. La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la historia mundial. Desmanteló antiguos imperios, creó nuevos estados y cambió profundamente el mapa geopolítico de Europa. Las consecuencias políticas, económicas y sociales de estos cambios configuraron gran parte del siglo XX, sentando las bases para la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Los tratados de paz, aunque destinados a asegurar la estabilidad, a menudo sembraron las semillas de futuros conflictos.